Nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con Espido Freire, licenciada en Filología Inglesa y diplomada en edición de textos. En 1998 publicó su primera novela, Irlanda. Más que su presentación como novelista, fue un adelanto de su gran impacto literario, puesto que un año después obtendría el Premio Planeta con Melocotones helados, a los que hay que sumar publicaciones como Soria Moria, Llamadme Alejandra, De la melancolía, etc. Ha publicado cuentos como El tiempo huye, El trabajo nos hará libres, además de la última publicación y de la que vamos a hablar, Mejor, diversos. No sé si se puede encuadrar en los cuentos o en literatura infantil, ella nos lo va a explicar. Ensayos como Mileuristas, Los malos del cuento, El primer amor, etc. Pero si empezamos a decir todos los premios que tiene Espido, estaríamos aquí toda la tarde, por lo tanto vamos a pasar a presentarla y dar la bienvenida. Un orgullo, un placer que estés con nosotros, querida Espido. El placer es mío. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias también por la cortesía a la hora de presentarme y de introducir a quienes ahora nos vean y nos escuchen un poco de mi labor literaria. Bueno, pues cuéntanos en qué consiste Mejor, diversos, un cuento infantil. Sí, estaba viendo dónde lo tenía y está aquí, nada menos. En las dos versiones, en la versión escrita en español y la versión que se ha editado en catalán por la misma editorial, por Bold Letters. En este caso no hablamos de cuentos, es un libro ilustrado destinado al público infantil juvenil. Muchas veces esas líneas ya se desdibujan, ¿verdad? Pero en principio, si algo destaca de esta historia es que tiene casi más de ensayo que de narrativa y desde luego tiene muy poco de fantasía, más allá de los personajes que la protagonizan y más allá de algunas situaciones que sirven como excusa para hablar de un mundo cada vez más diverso, cada vez con personas que ofrecen una realidad más dispar de la nuestra y con la que no solamente debemos convivir y debemos entenderles, sino que a veces es preciso aprender de ellos y renovar algunas de nuestras visiones acerca del pasado y acerca del presente. ¿Qué implementa la diversidad a nuestra sociedad? En el caso de los niños, en el caso del público al que está destinado, queremos pensar que ellos tienen una tolerancia mayor. Así es cuando estamos hablando de niños muy pequeñitos, cuando estamos hablando de los primeros años de primaria, en los que prácticamente no distinguen ni las distintas razas, ni los distintos orígenes, ni si un niño tiene unas capacidades diferentes. Sin embargo, eso se va modificando según ellos ganan años y según ya nosotros lo que ganamos ya no son años, ya son arrugas, experiencia, canas y cualquier otra cosa. Nos volvemos más rígidos. Nos aferramos a aquello que nos enseñaron, a aquello que consideramos que es nuestra pequeña burbuja de seguridad. Si no incorporamos de manera además activa, de una forma voluntaria, la idea de diversidad, perdemos una oportunidad importante de conocer al otro, de conocer a quienes nos están rodeando en estos momentos y viven realidades diferentes a las nuestras, y por otro lado la de entender el propio mundo, que en estos momentos no solamente no tiene fronteras físicas, sino que tampoco tiene en muchos casos fronteras de comunicación o fronteras psicológicas o incluso otras que durante muchos siglos parecía que no podríamos demoler, ¿no? Por ejemplo, las diferencias de clase o por ejemplo las diferencias lingüísticas. Es fácil ahora que un niño o que nosotros mismos hablemos no solamente nuestro idioma, sino dos o tres, en algunos casos de afortunados entienden más idiomas, ¿no? Entendemos, por lo tanto, la diversidad a veces como algo confuso, como algo que nos desafía. Yo quiero presentarlo como algo que nos enriquece, que presenta desde luego una dificultad, pero que merece la pena soslayarla, merece la pena saltar por encima de ella. En cuanto cumplimos años, nos llenamos de prejuicios, la persona mayor, entre comillas, e impide Sí. ese fluir, digamos, de las ideas. Nos llenamos y nos llenan.
porque ese proceso no es únicamente que se nos caiga encima mientras estamos un día bajo un manzano leyendo una fruta y A lo en una Newton. especie de a lo Newton, o que alguien nos ofrezca esa misma manzana diciéndonos que a La partir de ahí manzana entenderemos el del mundo, ¿no? pecado nos pueden ofrecer también, Así ¿no? A es. veces. En el fondo suele ser que alguien nos alerta contra una persona o contra una comunidad o contra un comportamiento determinado. Ese alguien puede ser alguien muy cercano, nuestra familia, un amigo, un ser querido, o alguien que tiene influencia sobre nosotros, como un profesor o un tutor, o puede ser una entidad mucho más difusa, como los medios de comunicación o como las amistades que en estos momentos se generan a distancia a través de foros, a través de comunidades regidas por videobloggers, por influencers. Y gran parte de los mensajes que reciben ahora mismo los niños se escapan a veces al control de los padres y proceden precisamente de esas dos fuentes. Por un lado, lo más cercano, lo más habitual, lo que tú y yo también recibimos cuando éramos niños, y por otro lado, otras fuentes mucho más difíciles de detectar. Entonces, para los niños de más de 40 años, ¿deberíamos desaprender para poder ser mejores o para poder mejores, no me atrevería a decir, para poder evolucionar correctamente? Mira, como decía en nuestro EGB, que creo que eres de la EGB, con todo respeto, te lo Sí, digo, sí, sí. para progresar adecuadamente. Pues para progresar adecuadamente necesitamos mejorar, que era la Bueno, nota pero temida. mejora. La pregunta era, ¿necesitamos desaprender a veces para mejorar? No estoy muy segura de que necesitemos tanto Ah, desaprender como contextualizar, ah, porque aquello que nos enseñaron tuvo un sentido para alguien ah, en aquel momento. ah, Y a veces ese alguien se remonta a un antepasado lejano, o se remonta a ah. una creencia religiosa que ya no tiene ningún tipo de sentido, o se remonta a un miedo a un enemigo en un tiempo de guerra o de conflicto que ahora mismo no estamos experimentando. Entonces, yo creo que más que Casi, decir, casi, casi. ¿verdad? La guerra casi, perdón, por desgracia. Pero Ya. discúlpame que te corrija, pero casi estamos ahí en esto de la guerra y se Vamos a puede ver qué es llegar lo a que esa ocurre. dialéctica, ¿verdad? A día de hoy estamos experimentando y siendo testigos de conflictos terribles que afectan a muchas personas. Mi país, España, no está sufriendo de una manera directa ese Claro. conflicto. Cuando yo hablaba de guerra, pensaba, por ejemplo, en la guerra civil, o pensaba también en la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto extendidísimo que enfrentó a naciones enteras, ¿no? Si queremos hablar de conflictos más inmediatos, posiblemente nos desviemos de la conversación que ahora tenemos, ¿no? Pero también generan prejuicios, lo estamos viendo, y polarizaciones. Cuando yo hablo de la contextualización, me refiero a que, Juan Jesús, yo creo que es más sencillo modificar una creencia que consideramos ya vieja que desaprender, que nos digan que estábamos equivocados. No, en su momento tuvo sentido que nos dijeran algo, se adaptaba a los prejuicios o a los miedos o a la razón que tenía una persona que nos lo dijo. Sin embargo, de vez en cuando hay que revisar qué es lo que seguimos pensando y si tiene algún tipo de sentido. Entonces, lo más certero sería hacer lo que decía Aristóteles, que a Aristóteles no le gustaban las revoluciones, no le gustaba romper todo, le gustaba más aprovechar lo que teníamos, utilizarlo como pilares y mejorar sobre esos pilares. Entonces, Aristóteles pregonaba más las evoluciones que no las revoluciones. ¿Qué crees? ¿Qué opinas de esto? Cuando estamos hablando de conceptos que tienen que ver con la pedagogía, de hecho, uno de los temas que tenía precisamente el filósofo esencial que tú has citado tenía que ver con la capacidad de aprender. Sin perder de vista los clásicos griegos, tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad y cuál es la velocidad a la que estamos aprendiendo y a la que estamos también experimentando ese tipo de revoluciones. Yo también soy más amiga de las evoluciones, pero hay ocasiones en las que es necesario romper. Hay ocasiones en las que es necesario también ser claro o clara, en mi caso, y denunciar que algo es erróneo o que algo es tendencioso o que incluso persigue una mala intención. Salvo esos momentos puntuales, considero que resulta mucho más sencillo encontrar pactos, encontrar lugares en los que podemos encontrarnos, en los que podemos sentirnos a gusto más o menos todos. En Mejor Diversos, ese punto es un periódico escolar.
Es un periódico que varios niños llevan a cabo con la supervisión de una profesora y de un profesor y que parten siempre de un tema cada mes. Ese tema a veces no les gusta y lo van cambiando y en otras ocasiones les lleva a terrenos que no se imaginaban. Y en algunos casos no terminan muy convencidos. Este no es un libro que alecciona. Cuando estoy hablando de esa evolución, no estoy hablando de imponer un único punto de vista, sino de desarrollar algo que precisamente los clásicos griegos defendían por encima de todas las cosas, convertirse en un buen ciudadano, convertirse en alguien con un criterio propio. Y no hay edad demasiado temprana para conseguir eso o para intentar eso. Entonces los protagonistas de Mejor Diversos actúan de periodistas o de observadores de la actualidad, como mínimo, entiendo, ¿no? De esos periodistas que hay en los colegios. Son niños que se unen para tener un proyecto común. Y ese proyecto común, como ocurre en muchos centros escolares, ahora mismo puede ser una radio, están muy de moda, por lo menos en España, el que participen en pequeños programas de radio y luego los cuelguen y puedan disfrutarlo con otros, y también en periódicos o en publicaciones escolares, blogs o similar. Eso les permite, primero, darse cuenta de que uno no sabe dibujar, pero otra lo hace muy bien, que uno no es demasiado ducho con las relaciones personales, pero se le da fantástico el programar y en cambio otro puede ayudarle a la hora de realizar esas entrevistas. Y no solamente se enfrentan a la realidad del otro, sino a su propia realidad. ¿Qué saben hacer bien? ¿Qué les gusta? ¿Qué pueden aportar? Porque, por supuesto, no siempre están de acuerdo y en muchas ocasiones no solamente no están de acuerdo, es que no llegan a tiempo, por ejemplo, para cerrar el periódico. O se dan cuenta de que aquello que pensaban que iba a ser muy fácil se complica. Es decir, es muy similar a quien haya intentado hacer una revista escolar o universitaria y comience con la mejor voluntad y se dé cuenta de que la mayor parte de las veces ni se llega a tiempo, ni te llevas tan bien con los compañeros, ni sabes cuál es el destino, ¿no? Eh, ¿Se trata el bullying en esta experiencia de los niños? ¿Se trata el bullying? Ese tipo de... Hablamos de las distintas formas en las que los niños se sienten. Es decir, por ejemplo, se menciona, hay un capítulo dedicado a las distintas capacidades, a las diversas capacidades, se habla de las dificultades que sienten y cuáles son cómo se sienten también los niños que en un momento determinado son discriminados por ese tipo de circunstancias. No abordamos el bullying como tal, hay otro de mis libros publicado hace tiempo que hablaba del acoso escolar centrado en ello, sino básicamente de cuáles son las diferencias y de cómo manejarse frente a ellas. Es decir, remediar el punto muy anterior a que se llegue al bullying. En el bullying, generalmente, quien es acosado, quien es atacado, es aquel que destaca por una cualidad diferente a la de los demás. Nosotros, me refiero a las editoras que son quienes tienen esta colección dedicada a los adolescentes y muy en particular yo, intentamos poner la venda antes de la herida. Todos los niños puede decir de 5 años a 80 años, ¿tendríamos un talento? No, no. Pero ojalá todos tuviéramos un talento, pero todos tenemos múltiples talentos. Es decir, en un momento en el que se está hablando de las inteligencias más que de la inteligencia, que estamos hablando de habilidades y de desarrollar distintos recursos, las personas, los niños de los 5 a 80, ¿no? Yo voy a hablar a partir de los 8, de los 10, que son los que van a leer mi libro hasta más o menos los 16, 18, están descubriendo precisamente qué se les da bien. Y muchas veces se encuentran perdidos porque creen que el talento tiene que ver con algo muy concreto y muy productivo. Por ejemplo, a ti se te da bien dibujar. A otros les da, y creo que a ti también, componer poemas, ¿no? En otros casos hay gente que es magnífica con matemáticas, pero hay otro tipo de talentos que no son tan claros. Por ejemplo, la empatía. Por ejemplo, la capacidad de mantener la calma en mitad de la tormenta. Por ejemplo, la habilidad extraordinaria de caerle bien a todo el mundo. Hay gente que ha nacido con una especie de ángel. Por ejemplo, la elocuencia. Por ejemplo, entonces, en el momento en el que prestamos atención a esas pequeñas diferencias y no lo filtramos todo por dos procesos, uno, la inteligencia convencional y otro, el resultado que queremos darle a esa inteligencia, el encaje que va a tener ese niño en una sociedad que le va a demandar que produzca, que gane dinero, que destaque, empezamos a ver las cosas de una forma muy distinta. Y precisamente los niños con algún tipo de dificultad, aquí mencionamos también los niños con TEA, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de habilidades que desarrollan más o menos tempranamente, encontrarán un espacio con una dignidad mayor. Yo recuerdo cuando era niña el alivio que sentía porque mis notas eran buenas.
porque había caído en el lado adecuado, no era tonta, ¿no? Es decir, era muy evidente en la sociedad en la que yo estaba creciendo que a los niños nos dividían entre niños listos y tontos, niños buenos y malos. Los buenos eran aquellos que obedecían, sobre todo las niñas, debíamos ser obedientes, debíamos ser buenas, limpias también, debíamos ser poco presumidas, debíamos... Y por otro lado, las listas eran las que sacaban buenas notas, independientemente del esfuerzo, independientemente de otro tipo de baremo. Nosotros, por suerte, ahora que ya somos adultos, estamos en situación de cambiar todo eso, de que las etiquetas no se repartan de una forma, yo creo que tan brutal y muchas veces tan injusta. Y bueno, y ahí estamos. Eh, acorde con lo que acabas de decir, hay que comentarle a la audiencia que en el sistema educativo español se dividían las clases de primaria en A, B y C. Entonces, te colocaron en el A, entiendo, por tus buenas notas. No, nosotros en mi colegio únicamente teníamos A y B y nos colocaban por el apellido. Ah, Entonces, las niñas, yo estuve en un colegio femenino, las niñas que nos apellidábamos hasta la G, hasta el final de la G, estábamos en ah, A. bueno, pues A entonces partir de la H estaban en más B. aleatorio, más al azar, en el que yo sufrí, y digo decir sufrí, aunque a veces se hace romántico, Sí, se romantiza el pasado. se Ujú. idealiza la infancia. Yo lo pasé muy bien, pero muchos se encargaban en que lo pasara mal. Yo nací con algunas cualidades que eran prestigiosas, pero aún así se encargaban mucho de pasarlo mal. Y yo digo, ahora, si yo lo pasaba mal, que no tenía ninguna, ¿cómo lo pasarían los otros? Bueno, ¿no? Yo era el encargado un poco que no lo pasaran mal otras personas, que no viene al cuento decir la otra cosa, eh, pero voy a explicar, porque me has dado pie a esto y me parece muy interesante. Se colocaban, el A era supuestamente listo y limpio, que yo no tengo nada en contra, que el que sea limpio, mira, eso Bueno, lo por Dios, lo apunto faltaba. y está bien, mira, como Aristóteles, eso sí me vale, que sea limpio la gente, me encanta, sí, me vale eso, pero no me vale que el del C, que eran gente estupenda, tenía amigos en el C y eran gente, y este tío tan listo, no, porque era un poco travieso, y porque sea Revoltoso. travieso ya estaba ahí en el C y era maravilloso, un tipo inteligente. ¿Dónde se fue? Por la delincuencia. Entonces, Vaya. ese tipo de clasificación horripilante, tan pequeño, porque yo no sé, bueno, te iba a decir de tú, usted, pero bueno, ya, ¿Y tú? usted, por favor, yo no sé tú, pero eh, yo cuando tenía 18 años, yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no sabía si quería hacer letras, ciencias, no tenía lo que decir. Y me obligaban, ya no es que me obligaban a definir mi vida y mi destino, sino que en la primaria, que aunque yo no tenía, digamos, no era la diana de la risa de nadie, pero yo veía Ujú. como el hecho de que un profesor colocaba en el C a un nene que era súper inteligente y un poquito revoltoso, pues ya le reventó la vida. Ya. Le reventó la vida a más de una persona, ¿no? Entonces eso no sé si no viene a cuento de tu libro, pero sí viene a No, cuento. sí, sí Creo que viene a sí viene a cuento. cuento. Sí, viene precisamente a cuento porque una de las cuestiones que yo he intentado también siempre transmitir a través de la literatura, a través de los ensayos en particular, es que aquello que yo he aprendido o aquello que he sufrido en carne propia no lo sufran otros. Me refiero, por ejemplo, a los ensayos que he publicado sobre trastornos de la alimentación, no tanto en este ensayo en concreto, pero siempre, como tú, deduzco, he sido muy sensible a la injusticia y sobre todo a la injusticia cometida contra gente que no se podía defender. Entonces, entre tus compañeritos de C posiblemente hubiera niños y niñas de altas capacidades, pero con un trastorno de déficit de atención o sencillamente con una capacidad de aburrirse mucho más alta de lo habitual o que habían aprendido a llamar la atención y a, por lo tanto, atraer la atención de los profesores y los padres a través del conflicto. Eso no medía su cociente intelectual, medía únicamente la actitud. Muchas de esas etiquetas, como digo antes, eran reducidas y eran inútiles, o por lo menos ahora entendemos que tienen que revisarse, y yo creo que así debe ser. Creo también que existían muchas veces sesgos que tenían que ver con la, la capacidad económica. Había niños y niñas que no podían llegar limpios a la escuela porque no había nadie que los atendiera.
Nos encontrábamos con madres o con padres que tenían ellos mismos problemas de salud mental y por lo tanto a duras penas se encargaban de aquello que podían hacer o que no acababan los deberes porque no había un adulto que les pudiera echar una mano o no, sencillamente sus conocimientos no llegaban a tanto. Y yo te estoy hablando de que yo crecí en un entorno de una clase media muy igual, muy similar. Y sin embargo notabas, el ojo de la niña que era yo entonces veía quién sí, quién no, quién tenía más dificultades, quién las tenía bueno, pues a veces por un autoboicot, ¿no? Que llevaban a cabo y quién lo tenía porque sus circunstancias alrededor eran peores o mejores. ¿Quién atraía una atención mayor por su atractivo físico, por ejemplo? O quién era el favorito de los profesores porque sus propios padres a su vez proyectaban un aura de éxito, de seguridad o de... Entonces, cuando hablamos de diversidad, ahora mismo nos da la impresión de que vivimos en una sociedad mucho más multirracial y mucho más multicultural, pero basta que ahondemos 2 minutitos hablando de esto para que tú y yo, que somos de una generación similar, comencemos a darnos cuenta de que eso también ocurría y que hay heridas o que hay rastros que deseamos cicatrizar o que deseamos en cierta medida atenuar. Y eso es siempre la base de mis libros. La base de mis libros, sobre todo para niños, tiene que ver con transmitirles un mensaje de esperanza y de conocimiento de parte de los mayores a los niños, que pueden confiar en nosotros pese a que a veces no hagamos las cosas bien, o pese a que obviamente haya gente, y hay que distinguirla rápidamente, que desee el mal para ellos. La mayor parte de la gente no va a ser así. Y nosotros tenemos a su vez una responsabilidad con los que vienen después, sean nuestros hijos o no, sean parientes nuestros o no vayamos a verlos en nuestra vida, para enseñarles aquello que tú y yo hemos aprendido en esa clase A o en esos conflictos que por suerte están ya superados. Gracias, bueno, iba a decir gracias a Dios, sí, existía el recreo y existe el recreo, porque eso era el totus revolutum en que todo el mundo se mezclaba. Para algunos Entonces, niños el recreo es el infierno, precisamente, claro, porque en la clase hay un orden, mientras que en el recreo es donde se manifiestan de una manera más evidente las diferencias físicas, las diferencias de género, claro. depende. Digo gracias a Dios porque así pude, si no, no hubiera conocido nunca a los chicos del C. Es más, a los a los de A nos tenían que tenemos que ser buenos futbolistas, buenos deportes, ser buenos en todo. Y yo le decía, pero bueno, vamos a ver, si aquel del C es mejor, juega mejor al fútbol que este que es un patanata, que es hijo de no sé quién, por lo que tú has dicho, la clase. Y ese es un patanata, bueno, que no le gustaba el fútbol, pero ¿por qué le mentalizaba, fíjate, le mentalizaba el profe a que mi compañero de la tiene que ser buen jugador y luego con su edad pues no le gustaba nada el fútbol. Ya le mentalizaba que tendría que ser buen jugador de fútbol, con quien ni le interesaba, pero ya. Y el del C, que era mejor, talentosa en cuanto a naturaleza, mejor, tenía más condiciones para jugar a este determinado deporte, le decía que no, que eran... entonces yo entiendo el recreo, es verdad, puede ser claro, como es el totus revolutum, ahí lo he dicho, el totus revolutum, para lo bueno, para conocer y también para discriminar. Ahora hay unas cuestiones que dicen, no, es que el sistema educativo cuidamos, y estoy de acuerdo con eso, es verdad, estoy definitivamente de acuerdo que el recreo, el colegio es el lugar más inhóspito para un nene pequeñito, porque está eso, con el totus revolutum, que es bueno para que yo conozca al otro, pero también es un caldo de cultivo para que le pisen, Voy a para que le escupan. corregirte, si me lo permites. El lugar más peligroso para un niño sigue siendo su familia, sigue siendo su entorno. Es decir, para los niños que viven en muchas ocasiones situaciones de exclusión, de abusos, de necesidad, de violencia, de pobreza, el colegio muchas veces es la tabla de salvación, otras veces no, ¿eh? Es decir, muchas veces hablamos regidos por nuestra experiencia. Si en tu experiencia los recreos eran maravillosos, mientras que en las clases no, tenderás a proyectar esa misma situación. Lo cierto es que en el colegio muchas veces es en el aula, es en manos de los profesores donde se detectan situaciones espantosas que ningún niño debería vivir y que por desgracia suceden dentro del seno de la familia. Por eso yo insisto mucho en que todos los adultos debemos tejer una
una red de solidaridad con esos pequeños, que educamos todos, que todos somos responsables. Ahora mismo en ocasiones hay una especie de enfrentamiento entre profesores y padres, ¿no? Arrojándose a veces responsabilidades o diciendo quién tiene que educar en qué o que no se metan en según qué terrenos. Y yo creo en ese gran pacto social de tíos, de padres, de abuelos, de hermanos mayores, de profesores de optativas, de amigos de la familia. Todos tenemos que velar porque se enfrenten a problemas por ellos mismos, pero apoyados y ayudados por los mayores. Si no, lo que hacemos es sobreprotegerlos y en muchas ocasiones bueno, pues no permitirles que crezcan. Y por otro lado, que se expongan también a modelos muy distintos, de forma que puedan identificarse también con personas totalmente dispares a las que pueden ver, por ejemplo, en su casa. Hay familias que son muy homogéneas, en las que hay pueblecitos o incluso ciudades en las que todo el mundo se comporta de la misma manera. Si empezamos a introducir esa diversidad de la que hablábamos antes, hay muchas más opciones para que los niños digan, ah, pues esto nunca se me hubiera ocurrido, pero a mí esto me gusta. O esta es la tendencia, o con esto me siento yo identificado. A veces eso causa miedo, porque la diferencia, incluso los propios padres a veces la observan con sospecha, con recelo. Va a sufrir, es diferente. Bueno, o no. O va a experimentar precisamente una realidad absolutamente diferente a la de su entorno, la de su familia, pero que lo va a llenar de felicidad o lo va a convertir en alguien único. En fin, no son temas fáciles, son temas en los que constantemente estamos hablando de lo lógico, lo racional, lo emocional, la costumbre, romper esa costumbre. Pero ¿quién dijo, no? Que escribir fuera fácil. ¿Quién dijo que teníamos que escribir únicamente de temas fáciles? Hay que escribir de temas. Ni el dictado es fácil, mira lo que te digo. Ni el dictado de aquel que nos hacían, ni eso es fácil. Creo que todos los temas, cuando quieres introducir y trascender, hasta cuando uno escribe poesía, yo tengo, por ejemplo, el estilo, ¿no? Está horrible hablar de uno mismo porque aquí el profesor eres tú, pero bueno, con el tema de temas fáciles. Uno se introduce al lector con una sencillez, con palabras incluso coloquiales, y vas leyendo y te vas como elevando, y te encuentras en un sitio que nadie entiende, bueno, da igual, aquel lector se ha quedado allí, el otro allí, según su nivel de abstracción. Eso me parece la magia, y si no, corrígeme, por favor, si me equivoco. Yo soy poco poeta, soy sobre todo narradora, pero lo cierto es que cada uno de los lectores lleva su propio camino y ese camino es independiente al que nosotros como creadores pretendamos. En muchas ocasiones algo que pensabas que iba a ser muy privado, que encriptabas en palabras, llega inmediatamente a un lector. Otras cosas que te parecían evidentes son pasadas por alto por la mayoría de los lectores. Parte precisamente del encanto de la literatura es esa, que estamos hablando de lo que nos es común a través de otra cosa que compartimos, que es la palabra, pero aún así cada experiencia y cada acercamiento a ello es diferente. Yo entiendo que uno de los mecanismos, una de las herramientas para esta mezcla hermosa es la poesía y el arte. No es que lo diga yo, hay tratados que hablan del arte como, bueno, incluso los símbolos, como el estado más alto de la mente humana es la mente simbólica, la que tiene capacidad de hacer símbolos. Ya no digamos interpretarlos, sino de hacerlos, ya de crearlos. Se entiende que bueno, hay muchos ensayos que hablan de eso. Pero enlazando con porque aquí estamos para hablar de tu libro, no quiero que me digas, quiero hablar de mi libro, pero tienes tanta generosidad que abres hacia otras conversaciones. Enlazando con tu libro, que es Mejor Diversos, creo que tanto la poesía como el arte, te voy a poner un ejemplo. Había un concurso de pintura al óleo. Perdón, no creo que era óleo, era de acuarela, de pintura rápida. Bueno, estaba hecho en el centro de una ciudad, y ya sabes lo que pasa en los centros, en los cascos históricos de las ciudades, siempre está un poco más la delincuencia y tal. Ahí está precisamente esta diversidad no bien ordenada, porque a lo mejor la diversidad necesita orden, no lo sé, eso habría que hablarlo muy profundamente, pero había una diversidad no ordenada y peligrosa. Y entonces, ¿sabes cuál era esto que lleva mi seguridad? No era ni una pistola, ni un arma, ni una cara dura, ni una cara así como de cuidado, que no me mates. Era mi pincel
y mi óleo, se quedaban personas que aparentemente se le veía que... Claro. No, admirados. Ah, un artista, como diciendo, oh, un artista, tienes paso libre, un artista. No será porque bueno, no tendrá mucho dinero para robarle, no sabemos, pues era eso, pero no creo que era por eso. Yo creo que se le veía en la cara, que era de admiración, de, artista, artista, tienes pase libre. También me pasa con la poesía, cuando le explico cosas de mis opiniones directamente, en prosa, se me enfada. Es que era un impertinente, ¿por qué hablas de mí? Y si lo digo con un poema, ¡ay, qué bonito! Pero bueno, si te he dicho lo mismo, solo que en un poema. ¿Qué opinas sobre que el arte, en este caso, o el arte que tú quieras, el arte de la poesía y de la pintura, o el que tú quieras, es una manera de mezclarse, de ser diverso ordenadamente y que no genere fricciones? ¿Qué opinas de eso? Claro, sin duda. De hecho, los escritores contamos con una desventaja, que es que el código que empleamos es un código restrictivo. Es decir, tú no puedes enfrentarte a una novela escrita en ruso si no conoces no solamente el alfabeto, sino también el idioma, la gramática, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el arte, sea figurativo, sea abstracto, y que no ocurre, por ejemplo, con la música. Una de las iniciativas que a mí me emocionó más cuando la conocí fue la que llevó a cabo el director Barenboim a través de su orquesta, en la que enseñaba a tocar juntos a niños judíos y palestinos, a niños que procedían de religiones distintas, muchas veces enfrentadas y en unas situaciones de una enorme tensión. Cuando formaban parte de una orquesta, cuando hacían música, daba igual que religión, daba igual que idioma, daba igual que dinero, daba igual que talento. Lo único que importaba era la música, y que la música de todos, la música, en este caso el concierto, la obra, funcionara porque todos estaban aportando lo mejor que podían hacer. Yo provengo, de hecho, del mundo musical. Antes de escribir me dediqué durante unos años a la música, pero en mi caso yo cantaba. Por lo tanto, nuevamente me encontraba con ese problema, con el problema de que no todo el mundo podía entenderlo, aunque podía apreciar la belleza o la menos belleza de la voz, pero no podían entender las palabras. Y siempre he sido muy consciente de que las palabras, exactamente igual que unen, también separan, y que también en muchas ocasiones suponen barreras. Y de hecho, por eso, el primer número del periódico que dedicamos a Diverso es ¿qué idioma hablas? Para intentar no solamente ser conscientes de la enorme variedad de lenguas que tenemos en todos los países, dialectos, lenguas regionales, lenguas oficiales, lenguas cooficiales, sino también de cómo eso nos determina y cómo todos pensamos que nuestra lengua es la normal. Nuestra forma de expresarnos es lo normal. Aquello en lo que nos han enseñado es lo habitual. Yo crecí, por ejemplo, en una zona bilingüe en la que se hablaba español y euskera. Mi familia era gallega, con lo cual se hablaba gallego en casa, y para mí era normal cambiar de código según en qué situación social me encontrara. Pensaba que todo el mundo hacía lo mismo. Eh, Obviamente no es así. Hay gente que solamente habla un idioma, hay gente que habla 7, hay gente que a lo largo de su vida ha incorporado otro tipo de códigos, y hay gente que se ha quedado toda la vida atascado contra el inglés porque no ha sido capaz, por ejemplo, de dominar ese idioma. El arte cuando es arte, es decir, cuando no estamos hablando únicamente del mero entretenimiento, que también tiene su lugar, o cuando no estamos hablando de un recurso, por ejemplo, dirigido a través de las leyes del comercio, que también tiene su lugar, es decir, el bestseller, el libro comercial debe y tiene que extenderse y que llegar a lectores, pero es otro nivel. Cuando estamos hablando de arte, estamos realmente profundizando en algo que se perpetúa en el tiempo y que acaba formando parte de ese código semiótico de símbolos del que tú hablabas, y por lo tanto enriqueciendo no una nacionalidad, no un lugar, sino a la raza humana como entidad, a la raza humana como unidad. Entonces, ¿entiendes que la pintura, lo visual, es otro idioma? Sí, es otro, no sé si otro idioma, desde luego es otro código. Y es Pero un código otra manera de comunicarse. Sí, es una fórmula en la que muchas veces, aunque sobre todo en la figurativa, ¿no? Hace falta contexto, y en la abstracta, para quien ha sido educado en la figurativa, que somos casi todos, ¿no? También hace falta un cierto contexto, a veces hace falta entenderlo. La primera impresión no es una impresión tan racional o tan necesitada de hilazón de pensamiento como es la literatura. Y
Y sí, la escultura, las artes plásticas en general y la música funcionan, yo creo que de una manera diferente. Por eso es tan importante para un escritor conocerlas, conocer no solamente el arte, sino también la historia del arte. Porque ya que has sido cantante, aprovecho porque mucha gente nos emocionamos con Ujú. cantantes que hablan otro idioma. Y no lo entendemos, Sí. pero nos emocionamos. ¿Por qué? La música posee esa capacidad llevarnos hacia otro lugar. También se han escrito innumerables tratados. De hecho, la música de las esferas, si volvemos a los griegos, intentaba dar nombre a aquello a través de las vibraciones, a través de cómo la matemática que se encontraba en la música nos colocaba en nuestro propio lugar en el universo. Intentaba dar explicaciones a aquello que nosotros ahora entendemos como intuición, como sentimiento, como una emoción prácticamente irresistible. Cuando estás escuchando una música que te conmueve por primera vez, no necesitas que nadie te explique nada. Emana de ti. Hay una conexión intimísima que se pudo producir con un músico que escribió esa canción hace 400 o 500 años, ¿no? Pero se produce. Y dentro de ese misterio se produce también otro tipo de procesos que es la inspiración, la emulación, el aprendizaje y también la creación, una creación nueva. Si no lo conocemos, si no somos capaces de entender lo que hicieron los que estuvieron en este mundo antes de nosotros, y muchos autores son autorreferenciales, muchos autores rechazan el formarse y el incorporar ese tipo de influencias a su carrera o a su obra, creo que estamos cometiendo un enorme error y creo que estamos pecando pues, muy probablemente de narcisismo. ¿Quién, que levante la mano el que no sea narcisista en cualquier grado, porque todo esto, volvemos a lo mismo, son grados, no son cuestiones absolutas, pero desgraciadamente hay una mala noticia para todo el mundo, todos tenemos un grado, lo que tenemos que luchar es que ese grado sea vivible para nosotros mismos y para los demás, pero todos tenemos un grado de esa tara mental que son las enfermedades mentales, todos tenemos un grado, y así que hay que luchar para que no sea tóxico para nosotros mismos y para los demás. Pero todos somos narcisistas, todos somos esquizofrénicos, todos somos paranoides. Lo que pasa es que hay que controlar ese grado para que no se puede decir todos somos, porque no se ha llegado a ese nivel para nombrarlo, pero todos tenemos un grado todos tenemos un grado de Yo creo que narcisista, todos tenemos un grado de... sería incurrir en una banalidad, ¿no? Es decir, que todos somos, sobre todo porque No, eso no, no, reduciría todos la tenemos un grado, importancia todos de tenemos un quien grado. realmente es esquizofrénico, de quien tiene un trastorno paranoide o cualquier otra cuestión. De hecho, Yo quiero decir que no estamos libres de ello. Es decir, que por mucho que creamos que nos conocemos o por mucho que pensemos que nuestro carácter, nuestro comportamiento y nuestra personalidad está fijada y la conocemos, no, la percepción que los otros tienen de nosotros enriquece y a veces también asusta y puede aportar datos que no hubiéramos imaginado. Y la salud mental no es algo ni definitivo ni que se pueda dar por garantizado. Entonces, cuidado con los narcisistas, no obstante. Si se detectan conductas propias que rozan el narcisismo, quizás habría que... yo cada vez que me miro al espejo, me digo, he pecado, soy narcisista, no me puedo mirar al espejo, pero tengo que peinarme, nada, yo tengo una lucha ahí, que no puedo estarme de 10 minutos mirando al espejo, pero digo, bueno, ya pues, entro en narcisismo. Sí, eso. Eh, Yo el, no soy especialmente narcisista, no voy a decir que no lo soy, pero no lo soy especialmente, pero sí tengo un ramalazo hacia la neurosis. bueno, pues enhorabuena porque es de lo menos tóxico que existe. Ser un neurótico es mejor que ser un... Se sufre mucho. No me cabe duda, no me cabe duda. Eh, em, volviendo a lo de los idiomas, a veces los idiomas, en vez de convertirse en una forma, en un mecanismo para entendernos, son en propios muros para no entendernos. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy a Francia, se entiende prácticamente, se entiende, o en Italia no tanto, pero en Francia se hacen como un francés que no sepa nada de español, entiende algo y se hace como que no entiende, no sé tal. Y a lo mejor un italiano de buena fe, que es la misma rama, romance, latina, eh, le pone voluntad y sin entender ni una letra de español, el italiano pone fe y te dice la calle. El francés, no entiendo. Entonces, ¿los idiomas son una excusa para llevarnos mal y atacarnos y hacer guerras? A veces, Sobre a veces. todo con los franceses, a lo que veo.
No, bueno, pero te he puesto un ejemplo, podía haber puesto un Sí, sí, alemán, pero sí. ¿por qué Pero he puesto el ejemplo? Porque son pienso que ahora idiomas. en muchas ocasiones no es el ejemplo, es como Si el digo un arquetipo. alemán no me vas a creer, pero es un alemán porque es muy diferente, ¿no? Pero si digo un Sí. francés, Entiendo puede ocurrir. perfectamente a lo que te refieres. Hay Vale, amigos míos que dicen que París es maravilloso, salvo el hecho de que está lleno de franceses, ¿no? Y al fin no, y al no, cabo yo me encanto, tengo familiares. siempre hay una cierta tensión entre países vecinos, ¿no? Entre quienes compartimos fronteras, una especie de amistad y una especie de... Bueno, vamos a dejar a los franceses en paz, que los pobrecicos no querían formar parte de este entuerto. Sí, los idiomas llegan a ser tales barreras que inventamos la diplomacia entre personas que conocían distintos idiomas y distintas costumbres y que tenían un cierto poder o eran depositarias de un cierto poder para evitar ese tipo de conflictos. Y el idioma no solamente no permite que nos entendamos, es que muchas veces marca un cierto complejo de superioridad o de inferioridad. Marca no solamente, como tú decías, la posibilidad de entenderse, sino también el deseo de entenderse. Hay idiomas más prestigiosos que otros, hay idiomas que todo el mundo quiere aprender o en los que la gente se quiere manejar y otros idiomas de los que, por desgracia, ha habido etnias o ha habido pueblos que se han avergonzado de poseer, que han perdido incluso esa riqueza o que han sido exterminados o han sido olvidados a favor de otras lenguas que en esos momentos se consideraban mayoritarias o más poderosas. Seguimos teniendo, de hecho, una fascinación enorme por las lenguas muertas, por aquellos idiomas que vamos reconstruyendo como podemos, qué decían ellos, cómo sentían aquellos cuyo idioma o cuyo alfabeto hemos perdido. Y es como todo, tiene un doble o un triple uso en cuanto a nuestra capacidad de unirnos y un múltiple uso en cuanto a nuestra capacidad de separarnos. Tendamos puentes, por lo tanto, esos puentes en este caso tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con el conocimiento. Encontraremos grandes facilidades a través de la tecnología, que es un tema que en esta idea de la diversidad o de la uniformidad a mí me interesa mucho, ¿no? Es muy probable que nos aceleren determinados procesos que nos permitan traducir de una forma inmediata en un lugar en el que no nos entienden nuestro idioma o nuestras referencias. Pero también es posible que anulen el trabajo del traductor, es posible que puedan ser más fácilmente manipulados a través de lo que nos dicen, ¿no? De lo que nos dicen que hablan esas personas. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con vídeos manipulados de personas que hablaban en idiomas para nosotros incomprensibles que decían, estas personas se están manifestando por esta razón. Tenía que venir alguien que entendía el idioma para que nos dijera, no, ese vídeo es viejo, se está utilizando de manera torticera y lo que gritaban estas personas no era lo que nos han dicho, sino una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente en cada aspecto de la vida que tratemos, Juan Jesús, vamos a ver esa idea de diversidad, no vamos a volver una y otra vez a qué nos separa y a qué nos une. Lo que quería subrayar y resaltar era que para llegar a esa diversidad debes tener la voluntad, Sí. Michael. Si no hay Bueno, para llegar a voluntad, la diversidad no, para llegar al entendimiento de la diversidad. La claro, diversidad se por genera por sí misma. descontado, claro, claro, obvio. La diversidad tiene Es que la ver con, consecuencia. Claro, exactamente, tiene que ver con que hay educaciones, hay orígenes, hay moralidades, religiones, ideologías, maneras de convivir y maneras de no convivir totalmente distintas. Nos encontramos con ella. No es algo buscado por lo general. El- el- la voluntad de entender o de integrar esa diversidad, sí, eso sí que requiere de un acto volitivo, requiere de algo de una energía o de una madurez, fuerza. Exactamente. Ujú. una madurez. Ahora está muy de moda que, aparte de lo que acaba, es que como tengo familiares psicólogos, pues entonces ya estoy harto de ese concepto, y no que una cosa, hay modas también en la psicología. Hace 20 años todos los niños eran hiperactivos, hace 15 todos los niños tenían TDA y no puede ser, esto no quiero entrar ahí porque me sulfuro. Entonces no puede ser que según el año en que estemos, los niños tengan una enfermedad de otro y otro. Bueno, entonces hasta profesionales dicen esto no puede ser. Pero lo que quiero decir es que eh,
lo que estaba explicando antes, porque me parece muy interesante el título, es impactante la diversidad, porque la diversidad en sí misma, como decía el Tao, es buena, es mala. Es buena porque aprendemos, pero si alguien con mala voluntad que nos hace pelearnos en esa diversidad, la pelea sería más encarnizada. Entonces, lo que hacían aquellos salvajes profesores que nos hacían un apartheid, ellos creen que hacen un apartheid para que no nos peleemos. No, no, si los nenes no nos vamos a pelear, vamos a entendernos y vamos a ser diversos y vamos a entender a aquel negrito, a aquel que piensa de aquella manera, a aquel que va en silla de ruedas. Pero también hay otra cuestión. Muy mal por aquellos profesores que nos hacían un apartheid en A, recuerda, A, B y C, porque es un apartheid pero vamos. Y muy mal por los que se fuerza la diversidad y hace que haya guerras entre las personas. ¿Qué opinas sobre esta opinión que tengo yo ahora? No sé si estoy muy de acuerdo. Lo que tú estás comentando no nace a veces de forzar una situación o de otra, sino que nace genuinamente de lo que cada uno cree que es mejor. Es decir, estoy convencida de que muchos de los profesores que segregaban o que hacían una diferencia determinada creían que lo estaban haciendo por el bien de los niños. En un caso determinado, para que los más conflictivos aprendieran, y aprendieran de una forma casi conductista, ¿no? Con zanahoria y con palo. En otro caso, para preservar a los niños que estaban más avanzados. Muchas de las guerras no tienen que ver con la diversidad, tienen que ver con un tipo de intereses mucho más zafios y mucho más materialistas, pero ponen la diversidad como una excusa. Entonces, sería imposible en el tiempo que tenemos analizar cada una de los matices, ¿no? Pero en el caso de este libro, lo que yo quería abordar era una cuestión más cotidiana, no me voy hacia grandes conflictos, aunque sí que hablo de la libertad de expresión y de lo importante que es el mantenerla y el preservarla. Hablo también de la igualdad y de cómo hemos dado grandes pasos hacia ella, pero como todavía quedan y como muchas veces precisamente la igualdad entre hombres, mujeres, continúa condicionando el avance de una sociedad. Pero creo que muchas veces se nos llena la boca con grandes frases o con grandes proclamas respecto a lo diferentes o lo iguales que somos con otros, y las cosas son mucho más sencillas. Tiene que ver con salirse con la nuestra. Estoy convencida de que en todos estos colegios en los que se imponía una visión única, había gente que disentía. Y había gente que le gustaría probar cosas más modernas o que le gustaría o que no estaba de acuerdo, pero tenía que obedecer, quizás por cobardía o quizás por dependencia económica. Entonces, para mí los límites, y toda mi literatura habla de eso, ¿no? Los límites no siempre están entre el blanco y el negro. En todos esos márgenes grises es también donde tenemos mucha diversidad. Somos contradictorios. Queremos que todo el mundo sea igual, pero cuidado, mientras no rocen ni toquen lo mío. Nos gustaría que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, pero yo un poquito más, o mis hijos un poquito más. Nos gusta que todo el mundo defienda su idioma, pero hombre, el nuestro es el que realmente no. Y así va todo, así funciona todo. En el momento en el que abordamos toda la complejidad humana, podemos también entender mejor esos miedos frente a lo diverso, frente a lo diferente. Y entendemos también que a veces ese miedo pueda llegar hasta la destrucción del otro. Somos manipulables, somos fácilmente influenciables, somos pelotas, somos también en ocasiones heroicos y en otras somos capaces de defender a alguien a cambio de nada, sencillamente porque creemos que es la justicia. Aquello que sembremos en una sociedad lo vamos a encontrar con mayor frecuencia. Tú hablabas antes de los diagnósticos, ¿no? Y del sobrediagnóstico, por ejemplo, de algunas enfermedades. Es cierto, o de algunos trastornos. También hay infradiagnóstico, lo sigue habiendo. Sí. Sí. En muchos aspectos se tiene miedo además a patologizar a los niños. Yo hay dos casos que conozco A no bastante bien. marcarlo, sí, claro. Exactamente. Hay dos casos en particular que conozco. Uno son los niños de altas capacidades, a los que muchas veces los padres son reacios a apuntar a otro tipo de clases o a diferenciar porque, bueno, tienen miedo a que se metan con ellos o a convertirlos o no saben manejarlo. Y otro de ellos tiene que ver con los trastornos de la alimentación, que están infradiagnosticados y en algunos casos además pasan inadvertidos durante la primera adolescencia y el final de la infancia en Subestimado, niñas. diría yo, ¿verdad? Subestimado, ¿no? Puede ser, incluso. Sí, suelen ser niñas en general, aunque hay también niños que no dan guerra.
es decir, son dóciles. Claro. Entonces, como decíamos antes, el conflicto es precisamente la agresividad o a veces la conducta disruptiva Claro. la que atrae la atención, la que genera la atención. Entonces, encontrar ese equilibrio, hombre, ahora por lo menos hay psicólogos en los colegios. Cuando yo crecí no lo sabía. Y nos No, encontramos perdón. con... Bueno, ¿en qué En mi colegio caso, ibas tú? instituto no lo Yo sabía. en un colegio normalito sí había y nos decía, maravilloso psicólogo, y decía, bueno, ¿qué No, te gusta esto? Yo tendría 8 añitos, menos. Bueno, y entonces estaba la psicóloga, no para orientarnos, que te gusta ser de mayor, y sí que había en el mío, pues o sea, el mío era mejor que el tuyo, entonces. no. Nosotros, veo que en algunos puntos es posible que sí. No, nosotras no teníamos psicóloga y de hecho, Ah, bueno, mientras yo estaba creciendo, en el entorno en el que yo me movía, que como digo era un entorno muy normal, muy sí. poco, quien tenía necesidad de psicólogo era mal visto. Sí, Fue claro, después, fue claro, sí, ya sí, eso sí, a partir eso de sí, aproximadamente el año 2000 y sobre sí, todo sí, después eso de sí, la gran recesión, ¿no? Donde se ha empezado, y de la pandemia también, donde se ha empezado a normalizar claro, y además a reivindicar el hecho de claro, que, claro. de que la ayuda psicológica es necesaria. Pero no era, Sí, no era algo que se viera con buenos ojos. A mí me parece imprescindible, ¿no? Que contamos con esos recursos y que claro, los por niños... eso es muy interesante lo que dices ahora, porque para un nene de 8 años, de 10 años, levantar la mano, lo quito, pues ya le revienta en la vida, ¿no? Entonces era más útil lo que pasó en mi colegio, tampoco en un colegio, que ya venía de por sí el psicólogo, no había que pedirlo, sino que el psicólogo mira, hace un análisis, a ver qué necesita, entonces lo lleva aparte sin distinguirlo, ni no distinguirlo, oye, mira, voy a hablar, quiere hablar conmigo, y le está haciendo una terapia sin que se dé cuenta el nene, ni los compañeros, ni le humillan, ni le faltan de respeto, y nadie va a decir, oye, mira, entonces pues ya los nenes, porque eso hay que decirlo también, no hay cosa más agresiva y más que un nene. Eso es terrible, terrible. Un nene, una nena, no, un nene en general. Sí, volvemos al Eh, la- bullying y volvemos a claro, claro. muchas veces conductas aprendidas y otras veces Entonces, pues no es tan muy aprendidas. interesante que todas esas cuestiones psicológicas vengan dadas. Entonces, que sea una cosa enmascarada, como pasaba en mi colegio, ay, nene, ¿qué quieres ser de mayor? Y claro, qué divertido esta señora. Y luego me enteré que era psicóloga, ¿no? Y entonces, de esa manera tan sutil, tan profesional, pues sí, sí se pueden hacer cosas muy interesantes. Y yo soy mayor, no soy tan joven, ¿eh? Eso ya ha pasado. O sea, que no. Nosotros creo que en estos momentos los adultos en particular estamos más pendientes de los niños de lo que lo están los padres de mi Sí, generación. sí, También hemos tenido, por suerte, otro tipo de formación y hemos tenido otros trabajos en general. Y creo que hay una parte positiva, que es la detección temprana, que es em, un cierto cuestionamiento de la autoridad, ¿no? Que en algunas familias hace años era intocable, pero también perdemos otro tipo de cuestiones, determinado orden de las familias que era más frecuente hace unos cuantos sí, claro. años. Y, y una de las cosas en las que creo que hemos salido ganando ha sido precisamente en la detección temprana, ¿no? ¿Que eso conlleva muchas veces un sobrediagnóstico, un diagnóstico equivocado? Sí, sin duda. ¿Que tenemos que seguir trabajando en ese aspecto? Y más que nunca. Creo, de hecho, que hace 4 años, cuando la pandemia llegó ahora a niños, ¿no? Que eran entonces pequeñitos y ahora son adolescentes, lo cambió todo. Y los problemas que estamos teniendo con los chavales con ansiedad, con depresiones, con el aumento del suicidio, con el aumento también de los trastornos de la conducta alimentaria, nos están dando muestra de ello. Se está dedicando todavía pocos recursos para lo necesario y pensamos que quizás porque nosotros no lo necesitamos en su momento, no se nos atendió en su momento, se pasará solo también con la siguiente generación. Eso es absurdo y es cruel. Si yo de adolescente, cuando tuve el trastorno de la alimentación que sufrí, hubiera estado asistida, hubiera tenido la atención que ahora mismo se puede conseguir, hubiera sufrido mucho menos. Me hubiera recuperado posiblemente mucho antes y hubiera contado con unas herramientas que en aquel momento estaba tanteando, ¿no? a ciegas. Por lo tanto, cuidado con restarle importancia a todo este tipo de situaciones. Quienes nos estén viendo ahora seguro que están pensando en algún niño en particular. O cuidado con restar importancia o cuidado con pensar que son cosas de la edad o rarezas que se solventarán. Muchas de ellas no son rarezas, son peticiones de ayuda. Y muchas de ellas no se solventarán, o sí, pero de una mala manera. Si podemos ahorrar sufrimiento, es nuestra obligación hacerlo. Has dado en la llaga una cuestión muy interesante, que es que se le suele dar ayuda a quien grita
y hay mucha gente que grita en silencio, con el silencio. Y eso es dramático porque muchas veces ayuda a quien no lo necesita o que finge, el que grita, no sé qué, bueno, o pega dos gritos o se siente violento, este necesita, y hace acciones violentas simplemente porque a lo mejor tiene algún tipo de histeria, tal. Y la persona que está en silencio, que lo sufre de verdad, no se le suele, qué buena. O yo cuando al bebé se dicen que yo prefiero los bebés revoltosos, porque cuando veo un bebé bueno, que no, mala señal, porque el bebé o nene que está callado, que siempre está en sí mismo, hay que darle más atención. Y se tenía, por lo menos, se tenía y se tiene todavía, que el que no se queja es vale, no necesita nada. No, el que no se queja necesita mucho, ¿no? A ver, ¿qué opinas sobre esta resalte que estoy haciendo? Todo ser humano necesita atención, necesita respeto, necesita afecto y necesita la certeza de que es mirado y apreciado. No te hablo ya de amado, que también, pero sencillamente que tiene un lugar en el mundo. Hay mucha gente que ha pasado porque pertenecía a una familia numerosa, porque como tú decías, no llamó la atención, era alguien que no daba problemas o era alguien tímido o cualquier otra cosa, ha pasado por la vida sin que nadie se fijara de verdad en él o en ella. Y eso es injusto, exactamente igual que es injusto el que demos por hecho que lo que una persona muestra es lo que una persona siente. Por lo tanto, cuando atinamos un poco, ajustamos un poco esa antena emocional en los entornos más inmediatos, ¿no? Con la gente desconocida poco podemos hacer. A veces nos llevamos sorpresas. Nos llevamos sorpresas incluso con los adultos, que pensábamos que en un momento determinado iban a reaccionar de según qué forma y no lo hacen, o que dejamos de tratar en la universidad o en el instituto y que después volvemos a encontrarnos después de muchos años y nos damos cuenta de que no eran como pensábamos, ¿no? O incluso que los recuerdos compartidos no son los mismos. Nos llevamos sorpresas con nosotros mismos. Es decir, he reaccionado de esta manera. Yo no soy así. Sí eres así. Nosotros mismos no nos conocemos, ¿no? Bueno, quien tiene una introspección, pues a veces no nos conocemos. Ahora mismo hay una gente que presume, tengo un tema infantil, y volviendo basándome en las etapas del niño de Piaget, que es un genio desconocido, pero un genio, para los espectadores, bueno, pues que si el niño necesita quemar todas las etapas. Aunque parezca que no estamos hablando de tu libro, estamos hablando de tu libro, que es la diversidad de la infancia No me infantil. preocupa en absoluto no hablar del libro, no. Pero estamos hablando, ha emanado de tu libro todo esto y toda esta hermosura. Piaget decía, lo digo para los oyentes, que necesitamos quemar la etapa, y si no se quema la etapa, pues te encuentras un señor de 50 años, ya no vistiéndose, sino actuando como un nene de 15 porque no ha quemado la etapa, porque tuvo que estar trabajando cuando tenía 15 años y ya dice, cuando tiene 50 quiere recuperarse. Bueno, esas son las etapas de Piaget, que a mucha gente le ha pasado. Entonces nos encontramos que para tapar eso o no taparlo, no sé por qué, se justifica, que yo soy muy infantil, yo tengo un niño dentro. Perdón, cuidado con las personas mayores infantiloides, que son muy peligrosas. Todas las personas peligrosas que me he encontrado son infantiles, no niños, ni eso son muy infantiles, porque tienen berrinches, gritan, y eso con 5 años, con 10 años está bien. Entonces ahora me encuentro que hay una buena fama de ser infantil. No, ser infantil con 50 años es muy malo, porque puedes tener, ya te digo, actos de violencia, porque un acto de violencia con 15 años, vale, pero un señor con 50 ya se entiende que no tiene que tener actos de violencia, y cuidado con esta buena fama que tiene, soy infantil. ¿Qué opinas de esto? Y corrígeme si tienes otra opinión o di lo que quieras. Me hace mucha ilusión que menciones a Piaget, porque fue un autor que Yo tuve una profesora de filosofía y psicología en tercero de BUPI, lo que entonces era COU, excepcional, Alicia. Y nos hizo leer 2 textos fundamentales. Uno de ellos fue una serie de artículos de Piaget y otro de ellos fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y los 2 para mí han sido textos fundamentales en áreas muy diversas de mi vida, pero que
tuve acceso a ellos cuando tenía 16 años. Y es verdad que la mayor parte de los conceptos no los entendía como los puedo entender ahora, pero sembraron algo, ¿no? Muchas veces cuando infantilizamos a los niños con sus lecturas o con la comprensión que pueden tener, olvidamos que en algún momento tienen que empezar. Y para mí fue clave. Creo que te interesará mucho uno de los libros que publiqué hace ya algunos años, que se titula Los malos del cuento, anda por ahí arriba. Los malos del cuento analizan los cuentos de hadas, que es uno de los textos que más me ha interesado desde siempre. Simone de Beauvoir lo que hace en El segundo sexo es tomar algunos textos literarios para ejemplificar algunas de las etapas de la mujer que quiere, en los que quiere ahondar. Yo no, yo lo hago con los cuentos de hadas. Hay uno que es Primer amor y el otro es Los malos del cuento. En Los malos del cuento analizo todas las conductas tóxicas que aparecen en los cuentos de hadas. Desde el ogro hasta la bruja, hasta el fantasma, hasta el vampiro, hasta... Y hay toda una... bueno, hay toda una mística en torno a ellos. Con los vampiros, por ejemplo, se ocurrió que en los últimos 40 años, aproximadamente desde Anne Rice, se comenzó a idealizar esa figura del vampiro, que no deja de ser un asesino y que no deja de ser un manipulador de alto contenido tóxico, ¿no? Ha ocurrido también con el hombre lobo. Ha ocurrido también con toda la romantización del amor con caracteres toxiquísimos, ¿no? Ha ocurrido con la femme fatale, que no deja de ser una esfinge sin secreto, que diría Oscar Wilde, pero también un prototipo absolutamente destructivo. Entonces, a mí me ha gustado mucho analizar ese tipo de comportamientos que parten a veces de la impulsividad, parten desde luego de distinguir el bien del mal, pero que no les importe, el escoger el mal porque les conviene, y parten de la elección firme de no aprender de sus errores, de negarlos y de muchas ocasiones repetirlos porque sencillamente cambiando de grupo, cambiando de audiencia a la que se puedan dirigir, su conducta anterior continúa siendo válida, continúa sacando provecho. Estamos describiendo realmente a psicópatas, ¿no? A psicópatas integrados, pero en cierta medida lo que tú estabas mencionando, esas características de niños grandes, describen muy bien al psicópata. El psicópata es un niño de 3 años a quien nadie le ha enseñado a tener un control de sus propios impulsos, a quien nadie le ha dicho que no puede conseguir las cosas ya, ni tener esa pataleta, ni tener ese berrinche, y que sobre todo no puede quitarle el juguete a su hermanito, no le puede quitar la comida al gato, no puede hacer daño a un perro porque se divierte con ello, ¿no? Claro, estás describiendo a nuestros, entre comillas, queridísimos políticos que nos dicen lo que queremos oír y luego nos hacen puré de patatas, pero no vamos a entrar ahí porque no nos interesa, esto no es el foro, pero ahí queda. Llevamos En una el poder hora. hay un alto número de personalidades psicopáticas integradas, de personalidades que son capaces de, bueno, pues de actuar sin escrúpulos para conseguir un fin. También en el mundo de la empresa y también en algunas ocasiones en otro tipo de entidades como puede ser el mundo médico, el mundo militar. Cada uno de ellos atrae además a un tipo de, es decir, todo tipo de poder sobre otras personas atrae a esos perfiles y a veces, bueno, pues son redimibles, pero si podemos evitarlos mejor. Había un gran, y llevamos una hora de conversación y se ha pasado volando y tengo aquí tres preguntillas que no puedo permitirme que no me las contestes porque esto sería desaprovechar un lujo, pero tampoco quiero abusar. No quiero abusar de tu tiempo tampoco. El tema de la literatura infantil. Yo pasé la literatura, volvemos a la autorreferencia, que más que estoy hablando yo, pues tendré que autorreferenciarme, esto es lamentable, pero bueno. Entonces, yo pasé especialmente de la literatura infantil, yo no la experimenté, es más, no es que la odiaba, pero no pasé, pero yo pasé directamente de Mortadelo y Filemón a Nietzsche, digamos, ¿no? Digamos no, en realidad, de hecho. Entonces, pasé de Mortadelo y Filemón a grandes, perdón, sí, bueno, no, perdón, no, a Nietzsche y a la metamorfosis de Kafka. Qué bien, Ahí, perdón, qué optimista todo. ¿optimista por qué? ¿Por qué optimista? Kafka y Nietzsche no son precisamente la alegría de la Bueno, huerta. como todo bien, entre comillas, como todo, como todo nene joven, depresión de caballo como Dios manda y odiaba al mundo.
y el No estaba mundo... juzgando, solamente me escribía. Luego te cuento Y, mis referencias, y comparas. todos los padres eran tontos, eran burros, yo era más listo de todo, porque ¿cómo esto no sabes si tienes 60 años? Y luego te das cuenta, cuando cumplo años me vuelvo más tonto, o sea, descubro que soy más estúpido. Digo, sí, seré estúpido, siempre digo, pero seré estúpido, y como ya he repetido eso en mi vida más de 500 veces, cuando veo algo, alguien que hace algo bien, yo no lo he visto, oye, seré estúpido, que esto es tan... Entonces, Pues estoy entonces descubriendo no que... tenías razón cuando tenías 16 años y decías que los mayores eran estúpidos. A ver si va a ser que nos volvemos más tontos con la edad. Claro, eso es, eso es lo que pasa, que eso es lo que digo yo, que cada vez que cumplo años me vuelvo más tonto. Bueno, entonces pasé Literatura de mortalidad... infantil. ¿Perdón? Literatura infantil. No, infantil no, la infantil es Juvenil. maravillosa, porque para mí, Juvenil. claro, la infantil es para mí Zipizape, literatura, alta literatura, no, no estoy bromeando. Para mí, Ibáñez, no sé por qué no tiene el premio Príncipe de Asturias, está vivo, ¿no? Falleció hace poco, no sé, falleció hace poco, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si le han dado el premio que le den, pero ese hombre, aunque sea póstumo, ese era un genio, para mí es un genio, alta literatura. Y es más, pasé de Ibáñez a Kafka. Entonces, y yo veía a los, que es ahora los bestsellers, porque has hecho un hilo en internet sobre los bestsellers, yo como soy un casi poeta y un casi artista, me permito el lujo de decir lo que preguntabas en internet, lo voy a decir ahora. El problema de las grandes, hay grandes novelas, bestsellers, superventas, estupendas, exquisitas, no digo que no, por supuesto que sí. A veces veo varios escritores en un bestseller, mira, que si este no puede ser, si aquí hay 3 escritores escribiendo, ¿qué pasa aquí? Bueno, vale, no vamos a entrar ahí. 3 o 4, hay una cooperativa de escritores ahí en un mismo libro. Eso, los que hemos leído somos, me estoy haciendo tonto con la edad, pero uno lo ve ahí. Bueno. Aparte de esto, lo que no me gusta de los superventas, o lo que no me gusta, porque me recuerda a aquella novela juvenil que a mí me querían meter por los ojos y yo detestaba, que era que se convertía en una gincana. Yo no abro el libro para hacer ni leer una gincana. No quiero gincana. Entonces, en eso consiste en la literatura juvenil, hacer una gincana, y en eso, básicamente, por favor, y en eso consiste los grandes superventas, generalizando, que son gincanas. Yo no quiero ver si descubro el bolígrafo, está escondido allí, vamos para allá, pero no quiero gincana. A ver, ¿qué opinas de esto? Corrígeme si me equivoco, volvemos a lo mismo y di lo que quieras sobre lo que estoy diciendo y ya está. Bueno, has mencionado X, el antiguo Twitter. Prácticamente cada día, desde hace varios meses, propongo una pregunta a mis seguidores. Y esas preguntas nunca son preguntas fáciles. Parece que sí, parece que son de sí, no, ¿qué opinas? Pero la mayor parte de las veces, si me siguen el juego, yo continúo a través precisamente de la mayéutica, ¿no? Les voy Claro. llevando hacia, ¿de verdad piensas eso? ¿No crees que esto es una excepción? Porque la realidad es compleja y las redes sociales nos acostumbran precisamente a emitir juicios muy rápidos y juicios además muy impresionantes en los que Claro. le pegas un fasca y un bofetón al de enfrente. Y a mí no me gusta eso, nunca me ha gustado, salvo un tiempo muy breve cuando estaba en la universidad en que estaba aprendiendo precisamente a defender mis ideas y era en ocasiones agresiva. Y a veces me temo que incluso pude ser maleducada con alguna persona. Cuando miro atrás me avergüenza precisamente esa inseguridad que tenía o esa necesidad de imponerme a otros. Hace ya muchos años que me parece que puedo defender mis ideas de una manera mucho más positiva. Te hablo cuando tenía 19 años. Para cuando tenía esos 19 años, yo también había dejado atrás la literatura juvenil. En mi caso, había un cierto vacío. Tú creo que te refieres a libros como los de Elige tu propia aventura o a libros que en ocasiones se presentaban con una que eran más infantiles de los que yo consideraba adecuados a mi edad. Yo siempre fui adelantada, siempre en lectura leía lo que leía mi hermana mayor, le robaba los libros, conseguí permiso a la bibliotecaria para llevarme más libros de los habituales, era un animal lector y eso lo habían detectado muy rápidamente a mi alrededor. Entonces leía libros que no correspondían a mi edad y bueno, no me pasó nada. O sea, no, mis traumas provienen de otras fuentes, no de ahí. Mis dolores vitales no tienen nada que ver con haber leído lecturas poco adecuadas para mi edad. Me gustaba y me fascinó las primeras adaptaciones que leí de Shakespeare. O sea que hablando también de alegría y de asesinatos y demás, ahí estoy. Y sobre todo me interesaban los libros en los que la muerte tenía un papel esencial. Y
ahora que soy yo la que escribe para adolescentes, la que escribe para niños, no he olvidado tampoco qué significaba, primero, que eso te gustara y después ser la única de tu clase a la que aquello le gustaba. Porque de eso también a veces nos olvidamos. La mayor parte de las niñas de mi clase sí les gustaba leer Barco de Vapor, les gustaba leer cualquiera de las lecturas adaptadas a su edad, incluso a veces las encontraban difíciles. Entonces, mi lector infantil o juvenil ideal se parece bastante a mí. Eh, por lo tanto, tiene esa parte de curiosidad y tiene esa parte de... No he cedido, ¿no? En muchas de las cosas que considero esenciales. Por ejemplo, el vocabulario, por ejemplo, la complejidad de las historias. Pero sí que tengo en cuenta que a la mayor parte de los niños lo que le gustan son unas historias en las que hay más alegría, en las que hay menos, posiblemente menos complejidad. Luego te sorprenden, porque uno de mis libros juveniles, El chico de la flecha, cumplió la semana pasada 18 ediciones. Es un auténtico bestseller y ha ido funcionando por el boca a oreja en institutos, habla de las aventuras de dos amigos en la Roma del siglo I después de Cristo, ¿no? Es un tema que les puede gustar a los niños, Egipto, Grecia, Roma, pero no hace concesiones en ese sentido, no es una gincana. Eh, aunque, aunque estoy segura de que tendría más éxito si escribiera Claro, de esa forma. Cada no uno me tiene cabe que duda. llevar su camino y a mí me parece que es importante respetar al lector, tenga la edad que tenga. Cuando he ido bajando en edad, por ejemplo, los cuentos de siempre, como Nunca te los habían contado, o Pioneras, está pensado a partir de 10 años, son estos dos libros, yo intento tratar a los niños como a seres curiosos y a seres a los que les voy a explicar quiénes fueron esas pioneras o cuando contamos un cuento, qué hay detrás, qué se esconde detrás. Yo nunca me ha interesado la maternidad, pero sí que soy muy buena tía, muy buena prima mayor. Esa que te cuenta, que te consuela y te esconde un poco de los padres y se pone de tu parte en lugar de parte de los mayores, ¿no? Y la que te explica por qué el fuego quema o te cuenta de vez en cuando que la luz se enciende porque hay un enanito pequeño que vive ahí y que cuando se aburre pues la apaga y luego la enciende y por eso van los cortes de luz. Es decir, la mezcla de fantasía y la mezcla también de descubrirles el mundo. ¿Qué pasa? Ven acá, esta es mi gatita Lady Macbeth que está aquí. Si no es protagonista no puede soportarlo. Si Me estamos parece que hablando del sí, narcisismo gatuno. me parece que esa parte, como te digo, de pacto con el lector, en el caso de los niños, de los adolescentes, tiene que ser tan respetuoso y tan pensado como con los adultos. Y uno de los fallos, a mi juicio, que ocurre es que mucha gente cree que puede escribir literatura infantil. Porque es rápido, porque es corto, porque ha tenido niños cerca, pero no es cierto. Yo no he bajado de esos 8 años, por ejemplo, porque con niños más pequeños el código que emplean, el mundo imaginario, la forma de interpretarlo, me resulta ajena y necesito, por lo tanto, contar y saber qué historia deseo narrar, pero siempre desde ese respeto. Y en el caso de los adolescentes tenemos absolutamente de todo. Tenemos niños que leen plenamente adulto, tenemos niños y niñas que buscan evasión y que lo que están leyendo es principalmente romance, es decir, una historia de romance detrás de otra historia de romance. Tenemos mucho anime y mucha novela gráfica y TVO, bueno, cómic, que a mí me apasiona, a mí también me gustaba muchísimo, salté rápidamente a Tintín y a Asterix y a Capitán Trueno, el Jabato, todo. No Zipizape, dejé claro, Good, no dejé claro. cómic vivo, ¿no? Y también en mi caso había un sesgo, no sé en tu caso. Yo principalmente leía de biblioteca municipal pública. Entonces lo que había en esa sala, lo que había en esa bueno, en esa gran sala, era una biblioteca muy pequeñita, pero llegaba de sobra para mí, ¿no? Eso era mi propio filtro. Y claro, había libros clásicos, porque tardaron en renovar, no había mucha dotación para novelas contemporáneas. Tenían mucho cómic y mucho cuento, algunos de ellos muy bonitos, y esa fue la base de mis lecturas primeras. Luego, a partir de ahí, ya cuando salté al instituto, como te digo, leía principalmente obra adulta sin adaptar. Yo es que descubrí cuando estaba leyendo La Metamorfosis, yo estaba viendo, pues esta es la familia, este es el tío Pedro que se cree importante, el otro, claro, el que se cree imprescindible, mira, ese es el tío Pedro, el otro, el hermano, se ha hecho, y yo entendía perfectamente, tenía la suficiente nivel de abstracción para entender que la cucaracha era en fin, la metamorfosis era, o sea, me daban las luces para entender que eso era, entonces, y yo lo que pero qué fácil se lee. Entonces ahí digo, pues si esto, sí, Kafka tiene esa aparente es accesibilidad, ¿no? facilidad, claro.
Pero bueno, mínimamente un niño puede entender de qué va el tema. O sea, no dice, no entiendo esto. Sabe que es el tío Pedro, que se cree importante, que es imprescindible, y sin él la familia no va para adelante. Pues no es así. Incluso la familia sin él está mejor. Bueno, básicamente esto te da para entenderlo. Eso es una cosa tan básica que estos genios... ¿Y yo para qué voy a leer la esa de vapor que hemos dicho antes? No me acuerdo. ¿Cómo era? La cosa de vapor. El barco de vapor, yo el barco de vapor para la chimenea, para calentarme, ¿no? Por favor. Cuando lo enviaba me hacía así y yo me abstraía y estaba mirando, no leía nada. Y Ya. entonces el barco de vapor, y estaba aprovechando para estar en otra cosa y me salía el libro para meditar. Yo no sabía que estaba meditando, pero estaba ahí así, y luego al otro, oye, dime esto, ¿cómo es el resumen de este librillo? Yo estaba leyendo a Kafka, no estaba leyendo Barco de Vapor. Bueno, entonces... En cambio, de Barco de Vapor y también de Gran Angular, hablo de dos editoriales, pero bueno, podríamos Sí, estar hablando de cualquier otra, ¿no? Alfaguara normal. Infantil y Juvenil, Claro. Anaya tenía los clásicos ilustrados y demás. Tenía entre los muchos títulos que publicaba, tenía algunos que eran muy notables. Yo, por ejemplo, conocí a María Gripe, que es una de mis autoras de juvenil favoritas, porque escribió, o bueno, fue traducida en esa colección. Lo mismo pasó con Jordi Sierra y Fabra. No me gustaba todo. Me pasaba bueno, hay toda una a Jan Terlouw, por ejemplo, eh, a Dunstan Martin, el autor de Doneval, lo conocí a través de Alfaguara Juvenil. Entonces, yo sí que tuve determinados descubrimientos, no todo. Y como te digo, mi fuente principal de lectura venía de otro lugar. Muchos de ellos me aburrían. Pero claro, tú estás pensando, como decías, en tu caso. Ahora mismo yo cuando entro en una clase, por ejemplo, tengo un encuentro con chavalitos o incluso con todo un instituto, veo toda esa diversidad, veo toda esa variedad entre chavales a los que leer es una tortura, algunos que tienen que tener lectura fácil o lecturas adaptadas por Claro. sus distintas capacidades, o chavales que van muy adelantados o que incluso escriben ya con 14 o con 15 años, se presentan a concursos, etcétera. Ofrecer una oportunidad para todos es muy importante. Entonces, yo también miraba con cierto desdén determinados libros de infantil y de juvenil y ahora que ya soy mayor y más sabia, yo espero volverme más sabia y menos tonta con la edad, me encuentro con que tienen un hueco, tienen un espacio. Mi gran lucha es que lean a los clásicos, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Es decir, que no se reduzcan únicamente a leer la literatura juvenil adaptada a ellos o demás. Claro. Fíjate hasta qué punto que yo he adaptado para lecturas en instituto dos clásicos que no son fáciles. Uno de ellos es el Cid, el Cantar del mío Cid, y otro de ellos es el Conde Lucanor. Entonces, estamos hablando de textos que son medievales, que son complicados, que tienen un acceso difícil de primera para los chavales, pero que en cambio leen, que pueden conocer de otra forma. Todo es facilitarles ese proceso que tú de forma natural tenías con Kafka. Kafka, la mayor parte de la gente que yo conozco de mi carrera, por ejemplo, lo leyó en primero de carrera y porque era obligatorio para teoría literaria. Yo ya lo había leído, pues no sé por qué, creo que porque era una de las que estaban por casa. Ya, Pero también tomarnos como medida o como ejemplo de la normalidad cuando es obvio que ni tú ni yo entramos mucho dentro de ese canon, yo creo que es un error. yo ya sé que soy una normal, eso lo tengo claro, que soy una normal. En el peor sentido, bueno, pero también respeto mucho, hay que decir, también respeto, la única novela juvenil, respeto a otro genio, yo no me acuerdo el nombre, soy muy malo para la memoria, soy feliz, o soy casi feliz porque tengo muy mala memoria, entonces me hace olvidar las cosas, no me acuerdo de otro que es un gran genio, será un pecado, pero la única novelita que respeto, novelón que respeto juvenil, es En busca de la crista embrujada, me pareció una cosa, la única cosa que... no me acuerdo, La Mendoza de creo que es, Mendoza, Mendoza, sí, claro, sí. no es exactamente juvenil, pero bueno, el Bueno, misterio de la cripta vale, embrujada, sí. de la crista embrujada, Fíjate, pensé que exacto. ibas a mencionar, por ejemplo, La historia interminable, que aunque No, es literatura ni me infantil, digas. sí, a mí me parece una maravilla. Mijael Ende, de Sí, hecho, entra dentro de mis favoritos, sí, sí. más La historia interminable que Momo, pero sí, y de hecho aguanta perfectamente una relectura de adulto, ¿eh? La Sí, película no, bueno. pero Ah, la bueno, novela. bien, bien. Es que tengo prejuicio entonces porque tengo No, prejuicios. no, la novela, la Pues, novela. Ve con claro. ella, vuelve a leer de adulto y ponte en la posición de un niño de 10 o 12 años de Bastián Baltasar Bueno, Bax y de ese viaje hacia fantasía y olvídate si la has visto, yo no la llegué a ver de la película y céntrate en ese mundo porque es ¿sabe- fascinante. has hablado de los clásicos y quiero terminar, pero esto sí que es la historia interminable, afortunadamente, pero quiero terminar, por favor, pero es que eh, esto parece un fractal, porque sabe que en una conversación y salen
5 conversaciones, 5 líneas, y me parece una conversación riquísima y estupenda. Sobre el tema de la labor, una de las cuestiones que yo defiendo, una de las grandes, no son novelas, diríamos adaptaciones, sería aquella, lo que pasa es que esto es visual, no es lectura, pero bueno, la mejor manera de un niño ver el Quijote sería con aquella serie de dibujos animados del Quijote recomendada por gente, bueno, para mí, la mejor, para un nene no le voy a dar el Quijote, porque entonces me lo va a tirar a la cabeza. Mírate la serie de dibujos, en este caso no sería leer, fíjate, no sería leer, lo llevo a esta... Claro, es que son dos conceptos diferentes. Si tú quieres que el niño lea, el niño tiene que leer. Si quieres que conozca la historia que está en el libro, las aproximaciones pueden ser muy distintas. La serie de Don Quijote de la Mancha nos gusta porque la vimos de pequeños. Lo mismo que nos gustan D'Artagnan y los tres mosqueperros y demás historias. La fidelidad, bueno, en el caso de D'Artagnan no es muy... o La Vuelta al Mundo de 80 días, o clásicos que se adaptaron en aquel momento y que muchas veces tenían como protagonistas animalitos o otro tipo de cosas. Claro. La de Don Quijote es diferente porque sí que fue una serie monumental y una serie que pretendía acercar algunos de los pasajes más importantes del Quijote. Yo diferencio esas dos cosas. A mí me parece importante que los niños, y hablo más de adolescentes, que es un mundo que conozco más que el de los críos, creo que es muy importante que conozcan las historias. Y luego, además, si es Claro, posible, que las lean. Y son dos cosas diferentes. sí, sí. Pero es cultura básica el que sepan de qué va el Lazarillo. Lo están perdiendo porque no se lee ya en secundaria. Que conozcan obras de clásicos contemporáneos, como puede ser Miguel Delibes, o como puede ser Camilo José Cela, o como puede ser El que más rabia te dé. Ana María Matute, Carmen Martín Gaite. Creo que es muy, muy importante. Y creo también que es importante que conozcan el siglo de oro. ¿Qué ocurre? Cuanto más atrás te vas en el tiempo, el código ofrece unas dificultades mayores. Por lo tanto, no solamente necesitas el contexto, sino que necesitas muchas veces el que se suavice el léxico. Pero para eso hay gente maravillosa que está haciendo ese tipo de trabajo desde hace docenas de años. Yo ya te digo que lo he hecho en 2 ocasiones con dos libros y me planteo, solo me lo planteo además en textos muy arcanos, en textos que no lo haría con el siglo XIX. En el siglo XIX que se acerquen a ellos, que busquen, existe una cosa que se llama diccionario, que es la más de útil para usarla en la vida. Pero la propia diferencia gramatical, todo, ¿no? La ortotipografía, hay que suavizársela. Depende de qué edad tengan. Con 12, con 14, con 16, a partir de 16, 17, 18, ya estamos hablando de otra exigencia y que esa exigencia yo creo que hay que plantarla. ¿Qué ocurre? Son los años en los que se abandona, en los que se dice, bueno, ya total, ya leerá cuando sea mayor. Bueno, o no. Hay muchos chavales que la única oportunidad que tienen de descubrir esos clásicos y de ser animados a leerlos es durante esa franja de edad y por lo tanto es una lástima que se desaproveche. ¿Forzar a la lectura? Sí, ¿por qué no? También se les fuerza las matemáticas, también se les fuerza la física. A mí se me forzaba la gimnasia, que maldita gracia me hacía. Pero adquirí una base. Y sobre todo es que no se puede enseñar a base de lo que nos guste o no nos guste. Un sistema pedagógico debe ser completo, debe ser variado y debe ser equilibrado y debe ser útil, no necesariamente productivo. Entonces, yo siempre lo digo, pero en el caso de la lectura, por ejemplo, nos encontramos con pocas horas. Por un lado, los chavales tienen que aprender lengua y literatura y por el otro lado, tienen que dedicarse a la habilidad lectora y de comprensión lectora y también de ortografía y también de gramática. Y todo eso no puede entrar y no se le puede restar a la lengua y la literatura. O Entonces, sea, bueno, dime. ciudadanos leídos, bien leídos, no me gusta ese concepto leído, que hayan leído ayuda a la concentración, la lectura, y esos ciudadanos que tienen esa capacidad de concentración adquirida demostradamente leyendo, ¿pueden ser ciudadanos más libres o que les engañen con más dificultad? Yo creo que más lo segundo. Ojalá fueran también más libres, pero es que muchos de los problemas que estamos teniendo ahora como adultos y también los adolescentes y los niños tienen que ver con la comprensión. Y la comprensión tiene que ver muchas veces con la habilidad adquirida de centrarse en una única Claro, situación, con la dispersión que tenemos ahora, la hiperestimulación constante. Una de las formas de luchar es precisamente la claro. lectura. Las palabras, que antes hemos hablado tanto de ellas, las palabras son importantes en una sociedad que las usa para manipular o incluso para engañar. Y eso va a tener que ver con los documentos legales que firmen, con las decisiones que tomen, con las noticias, cómo las escuchan, con cómo se cortejan, con cómo se relacionan, con cómo solventan disputas y no van a más, o por el contrario,
van a más porque no han sido capaces de hablar. Es decir, para mí la parte de la comprensión y el buen manejo del idioma es una cosa y es imprescindible. Y por otro lado está el conocimiento de los clásicos, el conocimiento de la literatura y, en el caso de quienes deseen tener una vocación de escritores, el continuar desarrollando ese tema. Pero son dos elementos diferenciados y tienen que ser tratados como tal. ¿Podemos decir que hay gente muy formada y que tiene una exquisita ortografía y no tiene una comprensión lectora de lo que está... Comprensión lectora no, pero una comprensión del significado de las palabras que usa? Bueno, si tienen una exquisita ortografía, generalmente comprenden lo que están diciendo. Otra cosa es la prosa cascabel o ese estilo pomposo, muchas veces engolado, que encontramos entre personas que creen que escriben bien y que no están usando con propiedad ni el léxico, ni siquiera muchas veces las estructuras gramaticales. Eso sería ya otro problema. El problema que a mí me preocupa más tiene que ver con un descenso muy importante del cuidado en la escritura, en la propia redacción. Una redacción normal y corriente, no hablo de una redacción literaria. Y por otro lado, las dificultades de comprensión lectora que estamos detectando, repito, transversalmente, no únicamente en las nuevas generaciones, sino también en adultos. Gran parte de nuestros problemas provienen de ahí. Algunas veces, además, tergiversados a propósito, ¿no? Es decir, los titulares o determinadas noticias o determinadas informaciones son enrevesadas contando precisamente con que el común del lector no lo va a entender. Bueno, estoy mirando, cuando veo la prensa, veo periodistas que no saben redactar, porque te enredan, porque a mí me han enseñado para redactar bien, que no estoy diciendo nada, estoy diciendo cuando te hacen los dictados. Primero la información claramente y luego desarrollo matices. Eso más o menos, cada uno tiene su estilo, pero si tú no pones claramente al principio de la relación de qué estás hablando, bueno, en muchos periódicos, noticias, ves, tienes que irte a casi la última para entender cuál es el planteo. Pero hombre, si esta información del planteamiento me lo dice en la línea 20, esos son errores que no... Y ahora, bueno, eso... Si tengo amigos, profesores de universidad, que dicen, Juan Jesús, si es que está lleno de falta de ortografía los exámenes universitarios, tengo que suspenderlo. No lo El hecho de suspende, no que puede nazca la suspender. noticia en la línea 20 puede obedecer al clickbait y puede obedecer precisamente a la nueva manera en la que se estructura el conocimiento, sobre todo a través de la prensa digital, en que ya la noticia no se da en el titular, porque hay que pinchar en el titular para averiguar de qué va. Muchas veces incluso el titular es engañoso. Nosotros aquí estamos dándole mucha caña a los periodistas, pero es que es algo que está extendido a muchos otros oficios. Piensa en los Claro. publicistas, piensa en los propios abogados, piensa en escritores aficionados, piensa también en profesores, porque esos profesores universitarios que te dicen que sus alumnos tienen faltas de ortografía, en 2 años los licencian y muchos de ellos han estudiado magisterio, muchos de ellos han estudiado otro tipo de cuestiones. Es un problema generalizado, lo vemos de una forma más evidente en los medios de comunicación, pero bueno, yo, en fin, ese tipo de cuestiones soy muy pesada con ellas, mis amigos, incluso escritores, dentro de los escritores tengo fama de ser pesada con eso, o sea que imagínate hasta qué punto es un problema que me preocupa. En fin, hay que continuar peleando con ello. Muy bien. Bueno, ha sido una charla. Te doy las gracias porque no, bueno, estaría aquí toda la tarde dándote las gracias, pero bueno, te lo voy a decir una vez, pero estaría toda la tarde dándote las gracias por esta maravillosa conversación. Y para acabar, 2 últimas preguntas. ¿Qué es para ti la felicidad? Tener la conciencia tranquila, estar satisfecha con el momento presente y con el pasado. Y la última que nos pregunta es, di lo que quieras, tus últimas palabras de esta conversación, obviamente. Vale. De esta... Yo querría animar a quienes nos han visto aquí a que me vieran no únicamente como una escritora que genera libros o que genera historias a través de las novelas, sino como alguien que está activa en estos momentos y mientras esté viva lo estaré en ámbitos diversos. Tú has hablado de las redes sociales, por ejemplo, pero también en las conferencias o en los cursos. El libro, y en este caso la excusa para vernos ha sido este libro, es una puerta de acceso, pero ahí hay mucho más. Y creo que a diferencia de otros escritores que en ese sentido son muy herméticos y que se relacionan únicamente con sus lectores a través de la obra,
Yo soy diferente en eso, ni mejor ni peor. He elegido unos caminos distintos y mi necesidad de crear una comunidad es mayor. De forma que si lo desean, este diálogo puede continuar, tanto contigo como con ellos, a través de otro tipo de medios. Si se encuentran en España, conocen de sobra los viajes literarios, los clubes de lectura y demás que dinamizo. Si se encuentran fuera, siempre vamos a tener alguna oportunidad a través precisamente de Internet. Y te doy las gracias por haberme dado esta. Hay algo muy importante en mi forma de leer, que es que antes de leer un libro miro la historia, aunque sea por internet o que haya fallecido, da igual, miro la historia del escritor y me interesa conocer antes al escritor porque luego cuando leo lo que escribe lo puedo entender mejor. Y siempre se va a entender mejor cualquier cosa que escriba un escritor conociendo a la persona, que le ha motivado, cuál es su punto de vista, que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, sin idealizarlo ni dejar de idealizar. A lo mejor sí, o a lo mejor no hay que idealizarlo, pero conocer su experiencia, su alma. Y sí, siempre me ha pasado igual. Cuando he conocido al escritor, he podido conocer mejor su obra. Se lee mejor. No sé si esto es así, acabo Bueno, no se fíen mucho, porque si creen que mi obra, o si deducen, sobre todo en las novelas, que yo soy como la narradora, van a tener muy mala opinión de mí. Casi siempre hay Bueno, dramas, asesinatos, claro, pero, claro, la imaginación. pero, pero es decir, el hecho de que el autor continúe vivo, en este caso la autora, no yo, ofrece mucha información. Y a veces incluso no es una información que nos agrade. Yo leo a mucha gente que personalmente no me inspira mucha simpatía, sin embargo me interesa aquello que leo, ¿no? Me interesa su visión del mundo o el uso del lenguaje, de las historias. Espero que no sea mi caso y espero que al contrario, ¿no? Que eso les anime más a acercarse a lo que escribo, a lo que hago. Pero sí me parece importante que, sea como sea, la, la obra aporte algo. Yo he publicado mucho en los 26 años que llevo como autora, pero ninguno de esos libros era un libro casual, era un libro porque sí, era un encargo sin más. Todos ellos tenían una intención, siguen teniendo una intención. Para mí es importante el que lo que digo o lo que escribo tenga un peso. Y así lo es en los artículos de 20 minutos, así lo es en las colaboraciones de radio, así lo es en esta misma conferencia. Por eso, en esta misma entrevista, que a veces casi parecía que hablaba yo sola, pobrecito. Pero tiene ese peso, tiene esa sensación de matizar, de no quedarnos únicamente en lo superficial. Lo que te decía de X, ¿no? De decir, ¿de verdad pensamos eso? ¿De verdad esto es lo que estamos defendiendo? A lo mejor podemos matizarlo. Convénceme, porque estoy dispuesta a ser convencida. Estoy dispuesta a que en el diálogo haya una erosión, haya una intervención en mí, como espero que lo haya también en quien está escuchando. Y creo que eso es lo que nos da valor a los autores. Lo que quería decir es que no se fijen siempre las personas que escriben, las personas que leen, que van a encontrar al protagonista, al escritor. Eso es precisamente lo que quería decir, que precisamente puede poner de protagonista a una persona que le repugna su perfil psicológico y lo pone de protagonista, y precisamente conociendo al escritor ves cómo ha puesto de ejemplo a una persona que es todo lo contrario y lo que está haciendo es una crítica, ¿no? A eso, que no siempre, que no se quede en que sea una proyección del escritor, sino que es una análisis social de cómo ve la vida, ¿no? A veces tiene que poner de protagonista a gente indeseable, pero claro, para resaltar esto, ¿no? Eso es lo que quería. Exactamente, así es. Bueno, un fuerte abrazo, mil gracias por atenderme y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas Gracias. gracias, ha sido un placer. Hasta siempre.